Buenas tardes, bendiciones. En esta preciosa hora damos gracias al Señor porque nos permite continuar enseñando de la palabra, y vamos a dar inicio en esta tarde al tema obteniendo resultados en la intercesión. Vamos a comenzar con esta y luego vamos a pasar a la parte de la armadura. Es una bendición en esta hora poder compartir luego de un tiempo de espera en Dios para poder tomar este tiempo, volver a retomar este tiempo de enseñar la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar en esta hora con un tiempo de oración delante del Señor para que su presencia sea con cada uno de nosotros. Así que, Padre, en esta tarde estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu buena voluntad y tu buen don perfecto. Padre, en esta hora declaramos que los cielos se abren a favor de nuestras vidas. Declaramos que ángeles ministradores descienden desde el trono de tu gracia para poder ministrarnos en esta tarde a través de tu palabra. Pedimos al Espíritu Santo que nos traiga sabiduría, revelación, entendimiento y conocimiento a través de la palabra que vamos a compartir en esta tarde en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu presencia ministra y fluye en cada uno de nosotros en esta hora. Declaramos que llegan ángeles ministradores, ángeles que irrumpen en medio de nuestras vidas y en medio de nuestra atmósfera para romper, para anular, para arrancar y destruir todo aquello que no provenga del trono de la gracia del Eterno. Y en esta hora declaramos en el nombre de Jesús que cada uno de los oyentes que estaremos en esta tarde, Señor, siendo ministrados a través de tu palabra, seremos dimensionados, seremos llevados al nivel y al diseño y al propósito que tú has determinado para nuestras vidas en este tiempo. Padre, bendecimos la vida de los que ya están conectándose y los que se van a conectar en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos cielos abiertos, declaramos, Señor, que tu sobrenaturalidad se manifiesta en medio de nuestras vidas por el poder de tu palabra. Amén. Así que vamos entonces a dar inicio al tema de esta tarde, que se llama obteniendo resultados en la intercesión. Sabemos que el tema de la intercesión es uno de los temas muy amplios, pero que muchas veces no son tan aplicables dentro de los ministerios por lo que conlleva la intercesión, ya que el ministerio de la intercesión no solamente es orar. O sea, la palabra intercesión habla de interceder, la palabra intercesión habla de gemir, de clamar, de pararse en la brecha, de hacer vallados por otros, por un hombre, por una mujer, por un barrio, una colonia, por un sector determinado. Entonces vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, la palabra dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vamos a poner como base este pasaje de Romanos 8:26, donde el apóstol Pablo enseña y nos da una clara visualización de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a interceder en los momentos que nosotros necesitamos el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder interceder como conviene. Entonces tenemos hombres y mujeres que saben orar, que pasan largos periodos de tiempo intercediendo. Sin embargo, no logran resultados en el reino de los cielos. Existen varias razones que provocan la falta de resultados, que llevan al intercesor a desanimarse y dejar de perseverar en la oración. Por eso, vuelvo y repito, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y empieza a enseñarle en algún momento de la vida del apóstol Pablo. El Espíritu Santo le enseña de que Él nos ayuda a interceder en medio de nuestras debilidades, porque cuando estamos fortalecidos fácilmente podemos clamar, cuando estamos llenos de la presencia del Señor, cuando no estamos en el proceso, fácilmente podemos clamar, interceder delante de Dios.
El detalle es cuando la debilidad viene a nuestras vidas, cuando el proceso viene a nuestras vidas, que no hayamos cómo interceder. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo empieza su papel de ayuda. Es donde el Espíritu Santo empieza a desarrollar ese mover, esa capacidad que Él tiene para podernos ayudar y podernos introducir al trono de la gracia, podernos meter a la presencia del Señor y poder clamar como conviene. Pero luego entonces en los capítulos de Romanos 8:26 se nos da una clara idea de que muchas veces no sabemos pedir. Por esa razón es que no recibimos una respuesta. No sabemos qué pedir o pedimos mal. No oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, estos son factores que afectan en nuestras vidas para no poder ver respuestas de parte de Dios a favor de cada uno de nosotros. O hacemos también oraciones salmáticas de juicio o de manipulación. Son cosas que nosotros debemos de ir aprendiendo, que el Espíritu Santo nos enseña para no caer en esto mismo, y al caer entonces en esta misma situación no podremos ver resultados en nuestra intercesión. Y el otro punto también por la cual muchas veces no se ve una respuesta es porque no perseveramos en la oración. ¿Cuál es el problema? Muchas veces creemos que con una vez que clamemos, con una vez que intercedamos, con una vez que hagamos guerra espiritual, creemos que vamos a ver la respuesta, y no es así. Hay respuestas que sí, bien es cierto, vienen una vez que usted terminó de clamar, pero cuando hablamos de intercesión, cuando hablamos de guerra espiritual, cuando hablamos de pararnos en la brecha por alguien, es que vamos a permanecer constantemente en ese clamor, vamos a permanecer constantemente, sea golpeando la tierra, sea golpeando los cielos, sea golpeando las aguas. Pero hay algo que nosotros en el ámbito espiritual debemos de entender, y es que en la intercesión nosotros golpeamos la atmósfera. ¿Cuál atmósfera? La atmósfera espiritual. Entonces ahora nos vamos a enfocar en una de las razones más importantes, que ya la mencionamos, que es orar con la ayuda del Espíritu Santo, que es interceder. Entonces el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Cristo como intercesor aquí en la tierra después de su partida. Sin su ayuda es imposible lograr resultados. O sea, la intercesión, para que tenga resultados, no se trata de lo que yo sé, no se trata de lo que humanamente yo conozco, sino de oír al Espíritu Santo cómo interceder, cómo clamar esa petición, cómo permitirle a Él de presentarnos delante del Padre. ¿Para qué? Para que podamos obtener resultados, podamos tener respuestas congruentes a favor de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo como intercesor en medio de nuestras vidas? Número 1, Él nos enseña a orar como conviene. Vuelvo y repito, no se trata de lo que nosotros ya sabemos y conocemos. Recuerde, la Escritura dice que cada mañana las misericordias son nuevas delante de Dios. Cada día, cada atardecer, cada anochecer, hay algo diferente que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Hay algo diferente que el Espíritu Santo nos quiere impartir. Entonces, en medio de ello, en medio de nuestro clamor, debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe como intercesor y nos enseña a orar como conviene. El Espíritu Santo es quien nos revela el corazón del Padre para que podamos orar conforme a su voluntad. Entonces, si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, nuestra oración sería, como dijo el apóstol Pablo, como un metal que resuena. O sea, no va a tener resultado, solo va a ser el momento que va a producir un sonido, pero no vamos a ver una respuesta a favor de nuestras vidas. Y si queremos ver respuestas en nuestros días, en este tiempo, necesitamos oír al Espíritu Santo, necesitamos depender
absolutamente del Espíritu Santo. Número 2, Él mismo intercede por nosotros. El mismo Espíritu Santo intercede a favor de nosotros. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros intercedemos, Él toma esa posición, Él toma ese lugar y entonces Él nos ayuda a interceder delante del Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros y a través de nosotros para que podamos interceder efectivamente delante del Padre. Entonces debemos, vuelvo y repito, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, debemos dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, porque Dios no trabaja con métodos antiguos. Sin embargo, y sin duda alguna, hay estrategias que son las mismas y que no las vamos a poder romper. Pero cuando hablamos de una guerra espiritual específica, cuando hablamos de un momento de intercesión específico, de algo que no ha sucedido días atrás, sino que es algo nuevo. Por ejemplo, cuando el enemigo se levanta en contra de su hogar, en contra de su matrimonio, en contra de sus hijos, la estrategia que le sirvió a su vecino o a un hermano en Cristo no es la misma estrategia que Dios va a utilizar con usted para restaurar su matrimonio, para restaurar sus hijos. Hay una estrategia diferente. Obviamente todos entramos a la presencia del Señor con el mismo método que entraron otros, que fue orando, intercediendo, parándonos en la brecha a favor de. Pero de allí para adelante o hacia adelante debemos de estar pendientes a la dirección que el Espíritu Santo nos va a impartir. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y repito, el Espíritu Santo siempre trae una estrategia diferente. El Espíritu Santo siempre trae un clamor diferente para poder manifestarse, para poder operar, para poder traer restauración o una respuesta para los días venideros. Entonces debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Número 3, Él nos ayuda en nuestras debilidades. En esta tarea del Espíritu Santo es muy importante para producir resultados. La palabra ayuda es una palabra muy interesante en el griego que a su vez está compuesta por 3 palabras cuyos significados, cuando los combinamos, quiere decir junto a, en contra de y agarrarse o tomarse de. Ya le voy a explicar cómo es que funciona esto entonces. Entonces estábamos diciendo que con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras debilidades es donde vamos a ver respuestas contundentes a favor de nuestras vidas. Entonces, en otras palabras, la Escritura nos dice que cuando empezamos a orar y el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda, nos agarra de la mano, se junta hacia nosotros en contra de todo enemigo para poder orar. O sea, el Espíritu Santo no solamente es el consolador, el Espíritu Santo no solamente es un intercesor. Podemos decir entonces que también el Espíritu Santo es un guerrero, porque se junta con nosotros, nos toma de la mano y empieza a interceder como conviene. O sea, empieza a llevarnos a ese nivel de guerra espiritual para poder conquistar, para poder sacar del territorio las aguas de Babilonia, las aguas de Egipto, para poder quebrantar el espíritu de la religiosidad, la tradición, etcétera. Entonces Él se vuelve uno con nosotros, así como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo con el Padre. Entonces el Espíritu Santo, su tarea, su manifestación hacia nosotros es hacerse uno con nosotros. ¿Para qué? Para agarrarnos de la mano. Le vuelvo a repetir esto: nos agarra de la mano, se junta con nosotros, o sea, se pone de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo pensar. ¿Para qué? Para ir en contra de todo enemigo. O sea, el Espíritu Santo es un guerrero a nuestro favor. Es un guerrero que gime, que intercede, que clama delante del Padre. Mire qué precioso esto entonces, porque muchas veces hemos dicho, no, el Espíritu Santo solamente es el consolador, solamente el Espíritu Santo solamente está ahí para consolarnos, para fortalecernos, como dice Romanos 8:26, en medio de nuestras debilidades. Pero entendiendo
usando esta palabra que es una ayuda, entonces vemos que también Él es un guerrero, alguien que da estrategias para la guerra, alguien que ya conoce el campo, alguien que ya conoce el lugar, alguien que ya conoce la atmósfera. Él es alguien que ya conoce cómo el enemigo trabaja en el segundo cielo, cómo el enemigo trabaja en la tierra, cómo el enemigo se manifiesta en las aguas, cómo el enemigo opera en los lugares altos de una nación. Y una vez que él ya conoce esto, entonces si nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo se nos revele, se nos muestre, entonces no solamente nos va a dar estrategias de guerra espiritual, mire qué poderoso esto, porque no solamente nos va a dar estrategias para la guerra, no solamente nos va a introducir al campo de la batalla, sino que Él va a interceder, o sea, Él va a pelear, Él va a guerrear juntamente con nosotros. El libro de Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire que dos cosas importantes: no con ejército ni con fuerza, ahí va una. La otra le dice: sino con mi espíritu. O sea, la guerra espiritual no se gana en mis fuerzas, la guerra espiritual no se gana con mi conocimiento humano, la guerra espiritual, el campamento del enemigo no lo voy a conquistar en mi fuerza, en mi conocimiento, en mis habilidades, no, sino que lo vamos a conquistar a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. O sea, es nuestra ayuda, es nuestro consolador, pero cuando le toca que meterse al combate, cuando le toca que meterse al territorio de la guerra, el Espíritu Santo entra a ese territorio de la guerra. Entonces mire qué poderoso esto. No solo el Espíritu Santo quiere dirigir nuestras oraciones, sino que quiere hacerlo correctamente, uniendo su fuerza a la nuestra. Entonces Jesús en vano no enviaron al Espíritu Santo juntamente con el Padre, sino que también lo enviaron para guerras efectivas. Entonces de aquí en adelante nosotros tenemos que, número 1, clamar al Padre a través de Jesucristo, pero número 2, estar atento a la voz del Espíritu Santo, estar atento al sonido, estar atento a las palabras, estar atento a la directriz del Espíritu Santo. ¿Por qué le menciono 3 cosas? Porque recuerde que el Espíritu Santo no se manifiesta de una misma manera. Si a mí el Espíritu Santo, un ejemplo, me da una visión de estrategia, a usted probablemente le hable en voz audible. Si a usted le habló en voz audible, probablemente a otro lo lleve a la Escritura, a levantar guerra espiritual a través de la palabra escriturada. Entonces son las diferentes facetas donde el Espíritu Santo se manifiesta. A alguien le puede hablar a través de un sueño, se le puede mostrar a través de la voz audible, pero para ello tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, no desplazarlo en nuestro tiempo de clamor, en nuestro tiempo de intercesión, sino que escuchar su voz, entender lo que Él quiere manifestar, lo que Él quiere revelar en medio de nuestras vidas. Entonces no solo el Espíritu Santo quiere dirigir nuestras oraciones, sino que quiere hacerlo correctamente, uniendo sus fuerzas a las nuestras. Hay otra palabra que es en este versículo que llama bastante la atención, y es la palabra debilidad. En el original, esta palabra quiere decir que es alguien frágil, sin fuerza o sin habilidades. Y seamos realistas, en lo natural nosotros podemos tener alguna estrategia para poder edificar algo, para poder hacer algo. Naturalmente las personas tenemos la idea de cómo trabajar algunas cosas. Las amas de casa saben cómo cocinar, saben qué aplicarle a la comida, saben qué no aplicar, saben qué cantidad de sal poner a la comida, saben cuánto condimento lleva esa comida. El hombre, por ejemplo, pongamos un trabajador de la albañilería, él sabe cuánto cemento ponerle a la arena para que quede
el cemento en su parte perfecta, exacta, para poder edificar una casa, para poder edificar una columna. Entonces lo mismo sucede en el campo de la guerra espiritual. El Espíritu Santo sabe cómo introducirnos, el Espíritu Santo sabe cómo guiarnos a interceder, cómo golpear las puertas del Hades. La Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La Escritura dice que las puertas del Hades no van a permanecer de pie. Entonces el detalle es que las puertas del Hades muchas veces va a venir en nuestras debilidades para querernos hacer retroceder, pero sin embargo volvamos a Romanos 8:26, donde dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y decíamos que esta palabra debilidad en el original quiere decir frágil, sin fuerza y también sin habilidades. Entonces, cuando nosotros nos unimos al Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces quiere decir que el Espíritu Santo nos va a dar la habilidad, nos da la capacidad, nos da esa sagacidad de poder conquistar el mundo espiritual, no a través de nuestra fuerza, sino como dice Zacarías 4:6, a través del Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo tiene que venir en nuestro auxilio, porque debido a esa debilidad o a esa fragilidad somos incapaces e inhábiles de producir resultados. Entonces, esto quiere decir que Él nos agarra de la mano, se junta a nosotros en contra de aquello que no tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Cuántas veces usted ha estado en guerra espiritual y de repente usted sintió un bullir del Espíritu sobre su espíritu y el Espíritu Santo lo llevó a una dimensión diferente, pero no lo llevó con la estrategia que usted creía, no lo llevó con la palabra que usted creía, sino que el Espíritu Santo le empezó a guiar de una manera diferente, y en ese momento entonces usted pudo accesar a ese lugar de oscuridad para derribar esa oscuridad, para sacar esa oscuridad en medio de su campamento y poder establecer la vida de Dios, poder establecer el río que sale del trono de Dios, porque de eso se trata la guerra espiritual, de eso se trata la intercesión, que vamos a desplazar a un reino que no es reino para establecer al reino que sí es reino en medio de la tierra, para establecer las aguas correctas en medio de la tierra. De eso se trata cuando nosotros entramos al campo de la intercesión, cuando nosotros entramos al campo de la guerra espiritual, cuando nosotros entramos a tiempos de adoración, a tiempos de intimidad con el Padre. De eso se trata, de ir, de golpear las aguas, de golpear la tierra, golpear los lugares altos de la nación, golpear el primero y el segundo cielo, porque en el tercer cielo está el trono, y en ese trono entonces hay un río que nos da acceso para poder nadar en medio de ese río, y hay algo sobrenatural en medio de ese río. Es que a las orillas de ese río la Escritura revela que hay árboles de vida, y dice la Escritura que de esos árboles caen unas hojas que cuando se encuentran con una nación, cuando se encuentran con un pueblo, entonces traen sanidad, traen liberación. Y me atrevo a decir entonces en esta tarde, aunque la Biblia no lo revela, pero me atrevo a decir que esas hojas nos quitan el velo, esas hojas nos rompen todo aquello que el enemigo había levantado para que no accesáramos a la presencia del Señor, para que no accesemos a los códigos, para que no accesemos a la revelación de la palabra. Entonces recuerde esto, que el Espíritu Santo nos agarra de la mano, se junta a nosotros en contra de toda estrategia del enemigo. No es que el Espíritu Santo lo hace todo él solo, no, sino que se une a nosotros para ayudarnos a lograr aquella victoria, para llevarnos a lograr a dar la victoria de aquello que necesitamos. Les recuerdo que la Escritura dice que la carne es débil y no quiere orar. Por esa razón la carne no puede producir resultados.
Necesitamos depender absolutamente de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos entonces depender totalmente de esa gracia, de ese favor del Espíritu Santo. No necesitas ser pastor, no necesitas ser profeta, ni siquiera un nombre, no necesitamos tener un apellido reconocido, un nombre reconocido en medio de la tierra para poder interceder. Con que esté bien conectado con el Espíritu Santo, puedes lograr grandes victorias en el Espíritu. Una cosa es que alguien tenga renombre, que tenga fama, pero si no está conectado a la vida, a la sustancia, a la esencia del Espíritu Santo, no podrá hacer nada. Si no estamos conectados a la presencia del Espíritu de Dios, no se va a producir nada, porque la carne no puede tocar la presencia. La carne, esta carne por sí sola, no puede accesar a la presencia del Señor. No podemos accesar a esa divinidad, a esa revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo interceder? ¿Cómo clamar para ser efectivos en la intercesión? ¿Cómo yo me puedo levantar entonces a clamar, a interceder? ¿Cómo yo puedo ser efectivo? ¿Cómo puedo obtener resultados en medio de mi intercesión delante del Señor? Mire lo que dice Primera de Corintios 14:15. Existen dos maneras de interceder, y estas son en el entendimiento y en el espíritu. Y en el versículo 14 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Interceder con el entendimiento es orar, interceder con el entendimiento es hacerlo en su idioma, en sus propias palabras conocidas, en lo que usted y yo hablamos normalmente, que usted dice: Padre, aquí estoy delante de tu presencia, vengo a presentarme delante de ti para pedir tu favor, para pedir tu gracia, para pedir la manifestación gloriosa de tu presencia. O sea, esto es, yo estoy consciente de lo que yo estoy pidiendo, de lo que yo estoy clamando delante del Señor. Entonces, sin embargo, les recuerdo que esta forma de intercesión está sujeta a la voluntad de Dios, o sea, a establecer aquellos parámetros puestos por Él en su palabra para el creyente. Cuando un intercesor está lleno de la palabra de Dios, le es muy fácil fluir. Cuando un hombre, cuando una mujer de Dios está lleno de la palabra, a él le va a ser muy fácil fluir en este tipo de oración. ¿Por qué? Porque la escritura en el libro de Mateo 12:34 revela que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene en su boca? Es lo que usted va a producir en el momento de la intercesión. Por eso el intercesor debe de ser alguien que conoce de la palabra. El intercesor debe de ser alguien que conoce de la escritura. El intercesor debe de ser alguien que sabe cómo confrontar el reino de las tinieblas. No podemos poner a interceder a alguien que viene comenzando en este camino. Un ejemplo, si tiene una semana, 2 semanas de haber aceptado al Señor y no tiene el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo lo va a destruir, el diablo lo va a devorar en dos bocados, o en un solo zarpazo el diablo lo termina. Entonces el intercesor, número 1, debe de ser alguien que conoce la palabra. Número 2, el intercesor debe de mantener una vida conectada al Espíritu Santo, o sea, ser sensible, ser audible a la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando un intercesor comienza a desatar esa palabra, en realidad lo que está desatando es el poder de Dios creativo de dicha palabra. Entonces hay una palabra para esto que se define como dabar. Dabar es la palabra creativa de Dios. Cuando Dios dijo en Génesis 1:1, versículos más adelante, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios estaba creando a través de su palabra. Dios estaba soltando un diseño a través de su palabra. Por esa razón, cada vez que Dios nos mete a un
un nivel de guerra espiritual, Dios nos va a llevar a diferentes tipos de palabra escriturada. ¿Por qué? Porque la palabra escriturada crea. La palabra escriturada, esta palabra que tiene poder, esta palabra que tiene vida, que tiene sustancia, pero que no se manifiesta si usted y yo no la hablamos. Mientras esta palabra no la hablemos, no la anunciemos, no la decretemos, entonces esta palabra no podrá tener reacción de nada. Pero una vez que, así como Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y entonces empezaron a crear al hombre a imagen y semejanza con el ADN de Dios, con la sustancia de Dios, entonces esta palabra tomó vida. Eso es lo que sucede en la intercesión, cuando usted y yo empezamos a declarar la palabra, cuando usted y yo empezamos a interceder con la palabra, cuando usted y yo empezamos a anunciar la palabra, entonces la palabra empieza a crear, empieza a cambiar la atmósfera, empieza a cambiar los ambientes. Usted puede entrar a un territorio. Mire, esto es tremendo, porque a veces Dios nos ha llevado a territorios que están minados por las tinieblas, territorios que mucha gente, bueno, a mí voy a contar una de mis experiencias. A mí me tocó que llegar a un territorio donde habían llegado pastores, habían llegado profetas, ministros, y no es que ellos no tenían la autoridad, claro que la tenían, pero debemos de entender esto, de que en la guerra espiritual hay rangos, hay niveles, hay gente con una autoridad mayor que otros, según Dios nos ha preparado, según Dios nos ha capacitado. Y recuerdo de que a ese lugar, ya la pastora que estaba ahí tenía como unos 2-3 años de estar pastoreando, pero sucedía algo, no había ni crecimiento espiritual, pero tampoco en lo económico. Era un lugar estéril totalmente. Cuando yo entré a ese lugar, yo me asusté porque habían vacas, pero no tenían crías. Habían gallinas, pero no ponían huevos. Había de todo un poco de animales, pero estos animales no producían nada. Había una esterilidad, no solamente en el ámbito espiritual, sino que también en el ámbito natural. Y mire qué tremendo, porque una vez que esto sucede, cuando entro, yo le pregunto al Señor qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer en este lugar, cuál es el paso a seguir. Y recuerdo que la voz audible del Espíritu Santo me dijo: aquí es guerra espiritual, aquí no son métodos de hombre, aquí vas a usar las estrategias que te voy a ir dando. Y recuerdo que le digo a la pastora, le digo, el Señor me dice que aquí es guerra lo que vamos a hacer. Y me dice, pues mi hijo, haga lo que Dios le dice que hagamos. Y empezamos. Mire, esto fue algo de locos, porque usted sabe que en la guerra espiritual a veces Dios nos va a meter a hacer cosas que normalmente la gente dice eso no va a dar resultado. Y recuerdo que el Señor nos puso a correr casi 3 cuadras, 7 veces, ir y venir a correr. Y una vez que empezamos a correr, se empezó a sentir el cambio en la atmósfera espiritual, se empezó a sentir ese cambio, los vientos empezaron a cambiar, empezó a verse la luz de Jesús, a manifestarse en medio de ese lugar. Terminamos un sinnúmero de cosas que el Señor nos hizo: sembrar estacas, echar agua, sanar en la tierra con sal y agua. Bueno, hicimos varios actos proféticos ese mismo día. Como a las 2 semanas la pastora me llama y me dice: necesito que vengas a predicar, me dice. Pues fuimos, llegué, ministré. Pero lo sorprendente es esto, que de que voy entrando a la carretera, porque era en un pueblo, desde que voy entrando a esa carretera, empiezo a ver pasto verde, las vacas más gordas, y empecé a ver, solo me quedé en silencio observando. Y cuando nos bajamos, llegamos al lugar donde ella ministraba, hubieron liberaciones, sanidades. Ese día aceptó un varón que hoy por hoy es pastor de otra iglesia. Pero lo sorprendente es esto: cuando ya nos veníamos, me sale al encuentro un hermano y me dice: después de tantos años mis gallinas no ponían huevos y aquí están los huevos como primicia. Y me recuerdo que yo esa vez traía huevos, traía gallina, traía leche, traía de todo, después de 2 semanas de haber entrado en un campo de guerra espiritual. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Cuando enviamos la palabra creativa, la palabra, el escrito declara que la palabra no regresará vacía, sino que hará el trabajo para el cual ella es enviada. Por esa razón, si usted entra a guerra espiritual, hágalo a través de la palabra.
anuncie lo que está escrito en la palabra, porque ello le quita legalidad al infierno. La palabra creativa le quita autoridad, desplaza un reino que no es reino, pero establece el reino que sí es reino. Entonces, la otra manera de interceder es interceder en el Espíritu. Cuando usted no sabe cómo orar por determinada situación y pide la ayuda al Espíritu Santo, pero no recibe respuesta inmediata, no tiene que dejar de orar. Simplemente comience a orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu no es otra cosa más que hablar en lenguas desconocidas dada por el Espíritu Santo. Por eso es importante que el hombre, que la mujer pida al Espíritu Santo ser bautizado en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque sus lenguas entonces le dan la habilidad y le dan la capacidad de accesar más rápidamente. Es que esta es la diferencia. Mire, el orar con el entendimiento, el enemigo nos hace la guerra, nos prácticamente se ponen como un cielo de bronce, nos cierran ese cielo, pero cuando intercedemos en el Espíritu, las lenguas irrumpen, porque recuerde que como son dadas por el Espíritu, son lenguas que van acompañadas de fuego, son lenguas que van acompañadas de una autoridad mayor. Entonces irrumpen, abren camino, abren brecha en el ámbito espiritual, y una vez que esto sucede, entonces su oración sube al trono de la gracia del Señor. Y cuando se intercede en lenguas el Espíritu Santo, quien ora a través de nosotros, estamos orando en la perfecta voluntad de Dios y sin interferencia, ya que hablamos directamente con Dios y no a los hombres, además de que nos edificamos y fortalecemos espiritualmente a través de ellas. Cuando usted y yo intercedemos en lenguas, cuando usted y yo clamamos en lenguas, somos fortalecidos, somos ministrados por la presencia de Dios. Recuerdo que un tiempo de guerra espiritual bien fuerte y me sentía un poco cansado, me sentía un poco agotado y me tocaba ir a otra administración de liberación. Y yo le decía al Señor, me dan ganas de pasar esta administración para otro día. Y recuerdo claramente cuando aprendí esto del Espíritu Santo, que me dijo: empieza a interceder en lenguas, empieza a clamar en lenguas. Y yo empecé a clamar en lenguas, y una vez que yo empecé a clamar en lenguas, empecé a ser fortalecido por la presencia del Señor, empecé a ser sustentado por la presencia del Señor. Entonces, para poder interceder efectivamente, vamos a necesitar, escuche bien, número 1, declarar la palabra creativa, y número 2, hablar en lenguas dadas por el Espíritu Santo. Por eso vuelvo y repito, si usted no habla en lenguas dadas por el Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo que lo bautice, pídale al Espíritu Santo que lo invista de ese poder, de esa autoridad, porque tenemos poder, tenemos autoridad una vez que venimos a los pies de Cristo. Se nos es dada una medida de poder, una medida de autoridad, pero una vez que el Espíritu Santo nos inviste, nos reviste, o sea, la palabra investir tiene que ver con poner ropas dobles, o sea, tener una doble autoridad. Entonces podemos ser más efectivos en nuestro clamor, podemos ser más efectivos en nuestra intercesión. No podemos dejar de lado entonces a un lado al Espíritu Santo e interceder por nuestra cuenta, porque no vamos a llegar lejos, nos vamos a desgastar, nos vamos a sentir sin fuerzas y no seremos capaces de producir resultados. Vuelvo y repito lo que le dije a un inicio: si el Espíritu Santo no va de nuestra mano, si el Espíritu Santo no nos toma de la mano, no vamos a poder conquistar aquello que Dios nos ha entregado por heredad. Necesitamos entonces que a cada minuto de nuestra vida el Espíritu Santo vaya de nuestra mano, que el Espíritu Santo clame a favor y con nosotros. Dos cosas: a favor y con nosotros. Entonces, ¿para qué? Para poder
ser efectivos en la intercesión. Necesitamos de Él para la victoria. Mire, si David no hubiese consultado a Jehová en sus guerras, David jamás hubiese obtenido victorias. Sin embargo, una de las tantas que David fracasa en medio de su reinado es cuando tomó una corona que él no había conquistado. Fue cuando él tomó una corona que a él no le pertenecía. Por esa razón David fracasa. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar y dependemos del Espíritu Santo, vamos a ser efectivos en nuestro clamor, en nuestra intercesión delante de Él. Necesitamos entonces de Él para la victoria, como el general del ejército que le da las instrucciones a la tropa y así cada cual sabe qué hacer. La pregunta en esta hora es: ¿de quién estamos dependiendo? ¿De quién nosotros estamos dependiendo? ¿De las victorias que alguien obtuvo y creemos que usando esas estrategias las vamos a obtener nosotros? No, no es así. Vuelvo y repito, si ustedes se fijan en la Biblia, cada vez que Dios metió a Israel a una guerra diferente, las estrategias de Dios siempre fueron diferentes para ellos. Las estrategias de Dios siempre fueron muy aparte. Moisés tuvo sus estrategias. Moisés se sentó en lo más alto de una cima, extendió sus manos, levantaba la vara, el ejército obtenía victoria, bajaba la vara, el ejército enemigo conquistaba. Entonces esto así es. Josué tomó posesión de Jericó, pero fue de una manera diferente. O sea, Dios nunca repite las estrategias en una guerra espiritual. Hay cosas que parecen iguales, pero no son iguales. Hay decretos que pareciesen iguales, pero no son iguales. Daniel 4:17 dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes y que la resolución es para los santos. Mire qué importante esto. ¿Quiénes son los vigilantes? Aquellos que nos paramos en la brecha a interceder, a clamar, a gemir delante de Dios. Aquellos que nos mantenemos pendientes del sonido de Dios, aquellos que nos mantenemos pendientes de la palabra que Dios está soltando desde su trono. Ahora bien, en medio de ellos Dios nos va a dar una sentencia para que la podamos pronunciar en el campamento de la guerra espiritual. Por esa razón, la estrategia que Dios le da al uno no es la misma estrategia que Dios le da al otro. Pueden ser parecidas, pero llevan un nivel de autoridad diferente, llevan un nivel de revelación diferente. Vuelvo y repito, Dios le da jerarquías, le da según la persona se mete en su presencia y conquista territorios. Así Dios le va dando autoridad al guerrero, así Dios le va dando autoridad al intercesor. O sea, la autoridad y las estrategias que Dios me ha dado a mí son muy diferentes con la que Dios les ha dado a muchos de ustedes que están conectados en esta hora. Por ejemplo, la estrategia que Dios le da a la hermana Yadira Romero es muy diferente a las que a mí Dios me ha dado. Entonces, y nos ha entrenado en campos diferentes, nos ha entrenado en lugares diferentes. Las estrategias que Dios le da, por ejemplo, a un hombre de ayuno, de oración, es muy diferente a la estrategia que Dios le da a alguien que solo se mantiene en adoración. O sea, Dios va impartiendo según nosotros vamos buscando su presencia. Mire, el enemigo va a tirar a matarle, el enemigo va a tirar a destruirle, pero según la autoridad, según la revelación que Dios le ha dado a usted, es como usted va a conquistar en este campamento. Entonces, para ser efectivos en la intercesión, podemos determinar entonces que número uno, debemos de orar con la palabra creativa. O sea, cuando hablamos palabra creativa, palabra escriturada, esta palabra es creativa cuando usted y yo la anunciamos, cuando usted y yo la declaramos, cuando usted y yo enviamos la palabra, número uno. Y número dos, orando en el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo nos guíe a través de nuestras lenguas, a través de nuestra intercesión. Entonces necesitamos volver a la presencia del Espíritu Santo. Qué lamentable que hoy día hay gente que diga que ya no se necesita o interceder en lenguas, que ya no se necesita adorar, que ya no se necesita ir a la presencia del Señor para conquistar. Necesitamos emerger en las aguas del Espíritu. Recuerde que de las aguas que salen del trono hay revelación. Jesús le dijo a la mujer samaritana que si ella le pidiese de las aguas, Él le daría y nunca más tendría sed. Eso trae revelación, eso trae un conocimiento más profundo
profundo para poder interceder, para poder clamar, para poder gemir delante de la presencia del Señor. Entonces ya miramos esta parte de cómo ser efectivos o cómo obtener resultados en la intercesión. Ya miramos que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades, que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Y decíamos, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, entonces Él se vuelve uno con nosotros. Y también estábamos viendo que cómo interceder, y decíamos interceder con el entendimiento, pero también interceder en el Espíritu. Ahora pasemos a lo que es la armadura espiritual, porque estamos hablando de cómo ser efectivos en la intercesión, estamos hablando de cómo ser efectivos, cómo obtener, resultados en medio de esa intercesión. Ahora miremos lo que es la armadura espiritual. Parte de nuestra preparación para entrar a interceder y después de haber estado en su presencia es ponernos toda la armadura de Dios. No podemos decir que vamos a ir a la guerra sin tener una armadura. No podemos decir que vamos a golpear las puertas del Hades si no tenemos la armadura de Dios en medio de nuestras vidas. El conflicto es real. Por tanto, necesitamos prepararnos adecuadamente para evitar heridas, lograr el mayor daño posible al campamento enemigo y evitar el contraataque. Mire qué importante esto. Necesitamos tener la armadura de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Vuelvo y repito, el conflicto es real. O sea, la guerra espiritual, el mundo espiritual es más real que este mundo en el que nosotros estamos. La guerra espiritual, el conflicto es real. Por tanto, necesitamos prepararnos adecuadamente para evitar heridas. ¿Por qué hay tanto hombre, tanta mujer que hoy ya no quiere entrar a la guerra espiritual? ¿Por qué hay tanto hombre, tanta mujer que hoy en día dice yo no me meto a ese territorio? Probablemente porque muchos de ellos entraron sin la preparación correcta, sin la enseñanza correcta, y al haber entrado sin prepararse antes de, sin haber ejecutado la palabra antes de ir a la guerra, el enemigo los hirió, el enemigo se les lanzó, el enemigo les hizo un contraataque, los dejó postrados en una cama, los dejó golpeados familiarmente, etcétera, etcétera, y por eso entonces no quieren entrar al campamento de la guerra espiritual. Entonces decíamos que necesitamos estar preparados adecuadamente para evitar heridas y lograr un mayor daño posible en el campamento del enemigo, pero también para evitar un contraataque. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, en el versículo 16 se nos empieza a dar la instrucción de lo que debemos de tomar. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire qué importante la estrategia que Dios le revela al apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso, y le dice: es necesario que la iglesia, es necesario que todo el que va a entrar al campamento o al campo de batalla, número uno, se vista con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que se mantenga firme contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque seamos muy buenos intercesores, que aunque seamos muy buenos guerreros, muy buenos ministros, pastores, profetas, etcétera, etcétera,
vamos a tener que hacerle frente a días malos. Los creyentes están en un conflicto espiritual, en una guerra. Un soldado no va a la guerra sin antes ponerse su uniforme. Es prohibido. Mire, recuerdo que cuando comencé en este campo de la guerra espiritual, había gente de que a mí me decía, no, es que usted tiene que ayunar el mero día que usted va a la guerra. ¿Para qué ayunar el mero día que yo voy a ir a la guerra? Es la pregunta. Si ese día yo necesito estar fortalecido, necesito estar sustentado, necesito tener todas las fuerzas sabidas y por haber, porque usted no sabe a lo que se va a enfrentar en el momento de la guerra. Entonces un soldado se prepara antes de ir a la guerra. El soldado por eso debe de caminar preparado antes, durante y después de la guerra. ¿Por qué razón? Porque el enemigo siempre va a tratar de hacer un contraataque en contra de aquel hombre, en contra de aquella mujer que se determina pararse en la brecha y quitarle legalidad y quitarle autoridad en medio de un territorio. Entonces existen varias razones para que un ejército le exija a sus soldados llevar un uniforme. Existen muchas razones, vamos a ver algunas de ellas. Número 1, para reconocer a los suyos y evitar caer bajo el ataque de su propio ejército. Decía, para reconocer a los suyos y evitar caer bajo el ataque de su propio ejército. O sea, si nosotros no estamos revestidos con la armadura, con la palabra, entonces no vamos a poder reconocer a los que son enemigos y a los que son parte de nuestro ejército. Por esa razón es que en Efesios se nos enseña y dice, vístanse de toda la armadura. Tomen la palabra a tiempo, fuera de tiempo, porque cuando ustedes caminan con la armadura, cuando ustedes caminan con la palabra, van a poder conquistar, van a poder establecer estrategia, pero también van a poder conocer al enemigo que no pertenece al reino de ustedes. Esto me trae a memoria el Espíritu Santo cuando estaban los invitados a la boda, que había uno que no tenía las vestiduras correctas para estar en el salón donde las bodas se iban a realizar. ¿Y cuál fue la orden? Sacadle y tiradle al abismo, atadlo de pie y mano y tiradlo al abismo. Entonces lo mismo sucede cuando nosotros no estamos con la armadura correcta, cuando nosotros no tenemos la palabra, entonces no vamos a poder ser efectivos en la guerra espiritual. Cuando nosotros no caminamos en esa palabra, cuando nosotros no nos revestimos de la palabra, de la oración, de la intercesión, no levantamos adoración delante de Dios, no podremos ser efectivos en la guerra espiritual. Entonces la número 1 decíamos que es para reconocer a los nuestros, a los que están en nuestro campamento, en la misma guerra. Mire, uno a veces se lleva experiencias en Dios muy poderosas. A veces solo basta y ver a una persona y uno dice, ese es un guerrero, ese hombre huele a guerra, esa mujer huele a guerra. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu da testimonio. ¿Pero a causa de qué? De estar revestidos de la palabra, de la armadura, de estar revestidos de esa autoridad, de esa legalidad que Dios nos da cuando nos metemos a la presencia del Señor. Entonces necesitamos entrar a la presencia del Señor para ser revestidos con esa armadura. Número 2, para protección, ya que el uniforme está diseñado para pasar desapercibido, o sea, camuflajearse en el ambiente donde usted va a hacer la guerra espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos la palabra es así como, voy a decirlo de esta manera, nos blinda, nos hace invisibles. El enemigo no muy fácilmente entonces nos va a poder derribar. El enemigo no muy fácilmente nos va a poder quitar aquello que hemos conquistado en tiempos de oración. El enemigo no fácilmente nos va a quitar esa legalidad. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la armadura de Dios. Por eso es necesario tomar toda la armadura de Dios. No, me voy a poner el casco, pero no voy a tomar la espada y el escudo. Recuerde, necesitamos toda
la armadura de Dios, porque toda la armadura, desde nuestra coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies, tiene una función en específica, tiene una legalidad en específico para nuestra vida. Entonces necesitamos caminar en esa legalidad de la palabra, necesitamos caminar en esa legalidad del Espíritu. Número 3, parte del uniforme es la armadura que le va a permitir pelear y vencer. Vuelvo y repito, la palabra es parte de su armadura. La palabra le rompe, la palabra le arruina los planes al enemigo, la palabra vuelve estéril el edicto del infierno, la palabra vuelve estéril los planes que el enemigo levantó en contra de su familia. ¿Cuánta mujer que está conectada en esta hora el enemigo le ha estado haciendo la guerra en este tiempo? ¿A cuántas de ustedes el enemigo les ha querido callar? ¿A cuántas de ustedes el enemigo les ha querido traer duda? ¿A cuántas de ustedes el enemigo le ha dicho, sabes qué, no vas a ver el cumplimiento de lo que tu Dios te ha dicho? Pero hoy vengo a decirle, ármese de la palabra, empiece a profetizar, empiece a declarar la palabra, empiece a anunciar la palabra, tome la armadura de Dios, porque la victoria está más cerca de lo que usted ha pensado. Lo que el enemigo ha estado levantando en contra de usted en este tiempo es para desestabilizarle, es para desenfocarle, es para robarle su fuerza, es para robarle la autoridad que Dios le ha dado. Pero este es el tiempo de que usted debe de levantarse, golpear las puertas del Hades y empezar a emerger en medio de ese campamento enemigo. En usted hay autoridad, en usted hay legalidad, en usted está el poder de destruir las puertas del Hades, en usted está esa capacidad que el Espíritu de Dios le ha dado. Pero lo que necesita solamente es revestirse de la armadura y empezar a decirle al enemigo, ¿sabes qué? De aquí en adelante no me detienes, soy imparable en el Señor, soy indetenible, no me vas a detener porque conozco el poder y la virtud que Dios ha puesto en mí. Hay una virtud, hay un poder que Dios ha desatado en usted. Que usted esté en esta tarde, en esta enseñanza, solamente es para decirles, tiempo de levantarse, es tiempo de dejar lo que el enemigo ha estado diciendo en tu contra, es tiempo de cerrar tus oídos al susurro del infierno, al edicto de Babilonia en contra de tu vida, y tomar tus armas de guerra, golpear las puertas del Hades. Entonces decíamos que el creyente debe de pelear contra las fuerzas del mal, pero no con su propio poder. Mire, volvemos al punto de Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces necesitamos pelear con las armas espirituales provistas para tal efecto. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire qué poderoso esto. Las armas que Dios nos ha provisto, las armas que Dios le ha dado a usted y que Dios me ha dado a mí, no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado no son cualquier arma, no son un arma natural que pueden ser desechas por fuego, que si un camión de alto calibre le pasa, las va a Las armas que Dios nos ha dado es la palabra, y la palabra crea, la palabra destruye, la palabra arruina el diseño de las tinieblas. Entonces la armadura espiritual es necesario que todo creyente, que todo hombre, que toda mujer que está en este ejército, que milita en este ejército, empiece a tomarla. Por eso Efesios 6:11 al 18 que hemos tomado dice vestidos de toda la armadura, no a media, dice vestidos de toda la armadura. O sea, si yo voy a tomar el casco es porque estoy dispuesto a tomar el escudo, estoy dispuesto a tomar la espada, estoy dispuesto a tomar el calzado, estoy dispuesto a tomar el cinturón, estoy dispuesto entonces a revestirme de todo a todo. ¿Para qué? Para hacerle frente al enemigo. No importa qué tan preparado usted sea académicamente, en el ámbito espiritual, escuche bien esto, en el ámbito espiritual, la teoría humana, la teoría del hombre, la teoría que se aprende en una universidad secular no nos sirve para nada. Eso es punto y aparte. Entonces no importa
qué tan preparado esté usted académicamente, qué tan exitoso sea en el mundo de los negocios, si usted no aplica las armas espirituales apropiadas para enfrentar los planes y artimañas del diablo, no podrá vencerle. Por eso es imprescindible tomar la armadura de Dios, no una vez en cuando, no solo cuando estoy en guerra, no solo cuando el enemigo está arremetiendo en contra de mi familia, en contra de las finanzas, en contra de mi salud. No, la armadura debe de tomarse todos los días de nuestras vidas y ponerla todos los días. Entonces la armadura es algo individual. Yo no voy a pelear con la armadura, por ejemplo, vamos a ver a quienes reconocemos de los que están conectados. Yo no voy a pelear con la armadura de la hermana Yamilek Dueña. No voy a pelear con la armadura que Dios le ha dado a la hermana Yadira Romero, a la hermana Janet Mesa. Yo no voy a pelear con la armadura que Dios le ha dado a la hermana Johanna. No, vamos a pelear con la armadura propia. Porque a cada quien, vuelvo y repito, la armadura es la misma, pero cada armadura tiene una legalidad, tiene una autoridad, tiene un diseño diferente. Cada armadura tiene una revelación diferente para nuestras vidas. Entonces debemos de tomar la armadura, que es algo individual. No vemos dos soldados en la guerra usando la misma ropa, ni compartiendo su misma arma, sino que cada uno de ellos usa su propio uniforme y sus propio armamento. Usted se tiene que poner su propia armadura, tome su propia autoridad, tome su propia legalidad que Dios le ha dado en la tierra de los vivientes para sacar, para despojar, para arrancar y arruinar los diseños de las tinieblas. Pero también recuerde que somos llamados a establecer. ¿Qué vamos a establecer? Un diseño del reino de la luz. Entonces la tendencia dentro del pueblo de Dios es cuando alguien comienza a ponerse la armadura, solo decir amén, cuando en realidad debería estar poniéndosela usted mismo y con sus propias palabras. Esta es la tipología que siempre podemos utilizar para explicar la armadura. Cuando nos levantamos en la mañana y antes de salir a la calle, nos quitamos la ropa, nos bañamos y por último nos vestimos nuevamente. Así estamos listos para el resto del día, para el resto de lo que usted va a realizar en el transcurso de la mañana, de la tarde, ya cuando llega casi la noche. Pero si lo llevamos a lo espiritual, cuando nos levantamos y antes de salir a la calle, debemos quitarnos las vestiduras del pecado, de la maldad y todo lo que el enemigo haya tratado de depositar el día anterior en nosotros. Preocupaciones, desánimos, etcétera, etcétera. Nos bañamos con la sangre del Cordero, nos sumergimos al torrente de la sangre. Entonces una vez que yo me sumerjo al torrente de la sangre me limpia, la sangre me purifica, la sangre me santifica, la sangre me da una nueva autoridad, esa sangre me da una nueva legalidad delante del Padre, esa sangre me da un acceso libre delante de su presencia, pero también esa sangre hace que el enemigo me reconozca como un hijo del reino de la luz, como un hijo en autoridad, como un hijo en legalidad delante del Dios Todopoderoso. Entonces con esa sangre nos purificamos, nos reconsagramos para Dios y por último nos vestimos con toda la armadura para estar listos, para enfrentar el resto del día, cualquier acechanza del enemigo. ¿Cuál es el significado de la armadura? ¿Cuál es el significado de la armadura? La armadura está compuesta por ciertas armas de defensa y otras de ofensa. A continuación, vamos a estudiar entonces así brevemente los componentes de la armadura. Número 1, armas defensivas. Número 1, el cinturón de la verdad. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús diciéndole a la generación perversa de aquellos días, fariseos, saduceos, y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de
mentira. Una de las armas más poderosas que usa el enemigo en contra del creyente es el engaño. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha querido susurrar a nuestro oído, queriéndonos atemorizar, queriéndonos meter temor de que nos va a suceder esto, que nos va a suceder lo otro? Pero confiamos más en lo que el enemigo está susurrando a las promesas que el Padre nos ha dado, a la palabra escriturada que el Eterno ha establecido a favor de nuestras vidas. Él no usa la mentira, sino que tuerce la verdad. Satanás no usa la mentira, tuerce la verdad, o sea, le quiere quitar legalidad, le quiere quitar veracidad a la palabra. Entonces, toma una verdad, la mezcla con un poco de mentira, distorsiona dicha verdad, y es entonces que aquellos que creen en el engaño ya perdieron la batalla. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Eva entabla una plática con el enemigo en el huerto de Edén. Y Satanás distorsionó una verdad con astucia, con engaños. Esta verdad fue distorsionada, que Eva la cree tanto, toma del fruto del árbol, lo come y cae de la gracia. Es lo mismo que sucede en este tiempo. Satanás trata de distorsionar la verdad, trata de distorsionar el diseño de Dios, y una vez que lo distorsiona, entonces nos hace caer de la gracia, nos hace perder la batalla, y a veces estamos a punto de obtener la victoria y soltamos toda nuestra armadura, soltamos todo el diseño de Dios, y es ahí donde, cuando queremos volver a conquistar aquello que Dios nos ha dicho, nos toca comenzar de nuevo. Y es ahí donde vemos que la guerra se intensifica más. ¿Por qué? Porque lo que ya habíamos conquistado, el enemigo tomó posición de ello. Y recuerde lo que la Escritura revela, que cuando una vez un espíritu inmundo sale de un territorio, cuando un espíritu inmundo sale de un lugar y regresa, no regresa solo, regresa con 7 espíritus más fuertes, 7 espíritus más poderosos que él. Entonces la guerra se nos intensifica más en ese momento. Entonces los hijos de Dios, tenemos que tener muy claro cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la verdad es la palabra. Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la palabra viva. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, ahora bien, los rugidos del león rugiente muchas veces confunden a los creyentes como si fuesen los rugidos del león de la tribu de Judá, y se convencen que no hay nada que hacer, y así se pierde la batalla. Satanás es un imitador. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él mismo. Entonces, lo único que nos puede librar del engaño de Satanás es la verdad revelada de Dios. Cristo es la verdad, es la persona revelada a nosotros. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Según de Timoteo 2:15 declara: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, ¿qué es lo que le quiero dar a entender en esta hora? Usted y yo tenemos que aprender a utilizar la palabra de verdad. No que hoy creo en la palabra y mañana dejé de creer en la palabra porque me salió una oferta mejor que la palabra. No, mantenernos firmes creyendo, mantenernos firmes declarando lo que Dios ha dicho que ha de hacer con nosotros. Usted tiene una promesa escriturada, declare esa palabra constantemente, anuncie esa palabra constantemente, y usted verá los cielos abrirse a favor de nuestra vida, que revela la verdad, revela a Cristo como la verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios mismo. Entonces, por otro lado, tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y en la Escritura dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo no hace pruebas de error, no. Él sabe cuál es la verdad, Él sabe cuál es el camino, y Él sabe por dónde introducirnos. Por lo tanto, si usted está en la guerra espiritual, vuelvo y repito, si usted es una mujer de guerra, un hombre de guerra, si usted está en intercesión, en clamor delante de Dios, camine en esa verdad, viva en esa verdad, anuncie esa verdad, deje que el Espíritu Santo lo guíe por el camino correcto, deje que el Espíritu Santo lo lleve al lugar correcto, donde usted necesita establecerse para poder conquistar en su territorio, porque ese es otro punto. Miren,
A veces creemos que estamos en una posición determinada y nosotros decimos, en esta posición, en esta puerta, voy a ver la gloria de Dios manifiesta. Pero muchas veces Dios nos dice, no es por esta puerta, es por esta otra puerta que yo te estoy direccionando, es por este otro camino que yo te estoy abriendo. Entonces, vuelvo y repito, debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, hacia qué monte nos quiere llevar, hacia qué aguas nos quiere meter, hacia qué lugar alto nos quiere llevar, para que desde ese lugar ejecutemos la palabra y le quitemos legalidad y autoridad al enemigo. Jesucristo es la encarnación de la verdad. Él es nuestra protección contra el engaño. Por eso la verdad es la primera arma defensiva. Esta palabra es la verdad. Esta palabra es su primer arma defensiva. Número 2 del arma defensiva, tenemos la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Era la parte del uniforme del soldado romano que le cubría el pecho, y el apóstol Pablo la usa para cubrir el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque Satanás siempre está detrás del corazón del hombre, porque es el lugar más vulnerable. Es el lugar más vulnerable. Es ahí donde guardamos el pecado o el temor de Dios. ¿Qué nos revela Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces debemos de guardar nuestro corazón, debemos de escudarlo en la palabra, decirle a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestro espíritu, que tiene que apegarse al diseño de la palabra, que tiene que vivir conforme al diseño de la palabra. La justicia tiene que ser una condición del corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Eso nos revela Romanos 10:10. Es en el corazón donde sabemos que somos justificados, o sea, que somos hechos justos. Razón de más para protegerlo, para que esta parte defensiva del uniforme del soldado romano fuese efectiva. Tenía que ser bien resistente. Por eso se debe de ser de justicia, porque simboliza todo lo que Satanás no es. La justicia de Dios simboliza todo lo que Satanás no es, en contraposición con el hecho de que es uno de los atributos de Dios. Recuerde que el Dios ama la justicia. Dice que Dios derrocha o aborrece el pecado y la injusticia. Entonces, ¿cuál es la característica? Una de las características de Dios es la justicia. La Escritura está llena de referencias acerca de la justicia. Justo eres tú, oh Jehová, Salmo 119, 137. Sin embargo, hay otras citas bíblicas que ponen un énfasis especial, que dice que le llamarán Jehová justicia nuestra, Jehová Sidkenu, el Dios de la justicia. Jehová Sidkenu, el Dios que pelea a favor de nosotros, el Dios que hace justicia a favor de nuestras vidas. Él es Jehová Sidkenu. Eso está en Jeremías 23:6. Entonces, la coraza de justicia es precisamente la justicia de Dios puesta sobre nosotros y en nosotros para que nos proteja. Por eso cada día nosotros tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Debemos de calzar los pies con el apresto del Evangelio. El calzado del uniforme del soldado romano en realidad era esencial para la batalla. Tenía suela gruesa que le permitía al soldado las largas caminatas en cualquier tipo de terreno. Estas sandalias permanecían firmes al subir montes, al subir montañas, y eran conocidas para caminar también en el desierto, porque ellos tenían el calzado adecuado. Por eso podían resistir, por eso podían aguantar altas temperaturas, como lugares quebrajosos, como lugares donde no se podía, un calzado normal se reventaba, no podía mantenerse o sostener el pie de la persona, sino que la acción que hacía de tanta presión era reventarse. Entonces, pero este calzado de los soldados romanos tenía esa habilidad de soportar. Entonces, el Evangelio de la paz se refiere a las buenas noticias de paz que tenemos en Dios, provistas por Cristo, el príncipe de paz. Tiene que ver con estar firmes sin temor, a resbalarse, o a pesar de los terrenos que estamos atravesando,
Cuando decimos terrenos, atravesando terrenos, hablamos de los procesos. A pesar de todos esos procesos, usted y yo tenemos ese calzado de la justicia. Usted y yo tenemos ese calzado. Entonces necesitamos estar revestidos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios nos sostiene y guarda nuestros corazones. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces ya no solo estamos guardando el corazón, sino que también estamos protegiendo la mente con la paz. La paz le da confianza, que sin importar cuán grande sea el enemigo, usted saldrá victorioso, porque el Dios de paz está con vosotros. Entonces Satanás siempre va a tratar de robarnos la paz. La razón nos da la escritura: cuando tenemos paz, quiere decir que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que manténgase ahí posicionado en ese lugar donde Dios lo estableció. Manténgase en ese lugar de guerra. Conquiste, porque en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, ¿cuáles son las armas ofensivas? Tenemos el escudo de la fe. El escudo de la fe nos protege de tal manera que aunque veamos la tempestad, estamos amparados y la tormenta no nos toca. Es como si la viéramos a través de un cristal grueso blindado. Mire, esta palabra, estamos amparados, es muy poderoso, porque usted tiene que entender y conocer esto en esta hora. Hay cosas que amparan al reino de las tinieblas. Hay cosas que lo amparan y que le dan legalidad, y mayormente muchas veces nosotros humanamente le hemos dado legalidad al infierno, le hemos dado legalidad al enemigo cuando hemos estado en procesos o le abrimos alguna puerta al enemigo. Pero cuando nosotros nos levantamos a clamar y a interceder delante de la presencia de Dios, hay algo que usted y yo podemos decretar: que lo que les amparaba ya no los ampara más, que aquello que era la sombra, que aquello que era el sustento, que aquello que era el diseño del reino de las tinieblas, ya no es el diseño de ellos. ¿Por qué razón? Porque hay algo que a nosotros nos ampara, y es la sombra del Omnipotente, es la palabra del Eterno. El escrito dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vamos a estar amparados bajo la palabra, estamos amparados bajo la revelación del Espíritu Santo, estamos amparados bajo el escrito, bajo la promesa. Jesús, cuando Satanás llegó después de que él termina los 40 días de ayuno y oración, Jesús se ampara bajo esa sombra, bajo esa palabra, y le dice: escrito está. Y las 3 veces que Satanás le hace retos, Jesús le dice: escrito está. O sea, Jesús le estaba diciendo: estoy amparado bajo la sombra del Omnipotente, y amparado bajo esa sombra, tú no tienes legalidad para venir a querer irrumpir el diseño y el propósito de Dios en mi vida para esta generación. Entonces no es un secreto que la peor batalla del creyente es la mente. Es allí donde el maligno envía esos dardos de fuego para traer duda, para traer incredulidad, para traer desánimo, temor, incertidumbre. De ahí la importancia de mantener el escudo de la fe. Cuando dice todos los dardos, quiere decir que todos se van a apagar, se van a extinguir, van a ser desactivados por la acción del escudo, de la palabra, de esa palabra creativa que usted anuncia, que usted declara. Mientras levantas el escudo, vas a escuchar el ataque, vas a oír ruidos de voces que se levantan contra ti, vas a escuchar, si es posible, los tropeles de los caballos de Faraón venir detrás de ti. Pero vive Jehová, que no te tocarán, vive Jehová, que no arremeterán contra ti si Él no lo permite. Y si Él lo permite, es para llevarte a un nivel de gloria mayor, es para llevarte a un nivel mayor de autoridad. Entonces no podrán tocarnos. Él es escudo, dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5, dice que Él es escudo a los que esperan en Él. O sea, Él es nuestro escudo, Él nos rodea, Él nos da esa cobertura, Él nos da esa capacidad de poder derribar, de poder detener los ataques del enemigo. La fe en sí no tiene valor alguno si no fuera por el objeto de nuestra fe. Jesucristo, Él es nuestra fe.
Él es el objeto de nuestra fe. O sea, todos pueden decir, yo tengo fe. Pero si Jesucristo no es el Señor de sus vidas, esa fe es vana. Esa fe no tiene valor alguno. Entonces necesitamos caminar arraigados en el señorío de Jesucristo para nuestras vidas. Número 2, el yelmo de la salvación, hablando de las armas ofensivas. Ya miramos las armas que son a la defensiva. Entonces las armas a la ofensiva, estamos viendo el escudo de la fe, pero también ahora miramos el yelmo de la salvación. Este estaba diseñado para proteger la cabeza del soldado. Servía para la batalla del cuerpo, del cuerpo, donde eran atacados con palos, cadenas, piedras, y hasta cuando se caían del caballo les servía de protección. Este yelmo puesto sobre nuestras cabezas significa que somos salvos, porque Jesús es nuestro Salvador, y lo que Él hizo por nosotros es algo que nunca, escuche bien esto, nunca debemos de olvidar, ya que por su misericordia tenemos vida eterna. Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la palabra salvación usada aquí es la misma palabra salvación usada en Efesios 6 para referirse al yelmo de la salvación, y es el término griego soteria. En el término griego, la palabra salvación tiene que ver con soteria, que quiere decir rescate, seguridad, salud, salvación, liberación y prosperidad. Perdón. Entonces, cuando la Escritura habla de ponernos este yelmo, nos está refiriendo a recibir a Cristo como Salvador de nuestras vidas, porque el apóstol Pablo le estaba hablando a creyentes nacidos de nuevo, sino que lo que nos está tratando de decir es que activemos la salvación completa sobre nuestras vidas, la cual no es únicamente ir al cielo algún día, sino que además es vivir en plena, o la vida plena, la sotería que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Y por último tenemos la espada del Espíritu. Es una batalla, los soldados se defienden del ataque del enemigo, pero a su vez contraatacan. Avanzan a la defensiva, y quizás el arma de ataque más clara para el creyente es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En realidad, esta es la única arma que sirve tanto para atacar como para defendernos. La espada del soldado romano no era muy larga, pero sí muy efectiva, porque tenía doble filo. Así que no importaba cómo la esgrimía el soldado, hacía daño. O sea, la usara por el lado que la usara, esa espada iba a tener una causa, iba a ser un peligro eminente para su enemigo, iba a ser un enemigo eminente para contraatacar al otro ejército enemigo que venía en contra de ellos. Y lo mismo es en este ámbito espiritual. La palabra, la Escritura nos revela en el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero quedémonos en el inicio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire, la palabra dice más cortante, o sea, si la espada de un soldado romano era cortante, esta palabra tiene una acción más poderosa. Esta palabra tiene un efecto más poderoso, tiene una autoridad más poderosa. Por esa razón, usted y yo debemos de utilizar la palabra, que es la espada. Por eso usted y yo debemos de aprender palabra, comer palabra. Tenemos que mantener la palabra en la mente y en el corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que cuando el enemigo venga a atacarnos, podamos declarar lo que el escrito declara. La palabra de Dios penetra el cuerpo, coyunturas y tuétanos, el alma, y en el espíritu tiene el poder de discernir y desnudar las intenciones ocultas. Mire qué poderoso, porque la palabra escriturada muchas veces se está anunciando y es como que está desnudando, y la gente dice: ¿y este cómo sabe mi vida? Este hombre, esta mujer está diciendo todo esto por mí.
Entonces, ¿por qué? Porque la palabra tiene esa capacidad, tiene esa habilidad de desnudar toda acción oculta del hombre y de la mujer. Es como cuando un hombre y una mujer inspirado por el Espíritu Santo empieza a profetizar y empieza a decir ciertamente así dice el Señor. Aquí hay alguien que anda así, y empieza a dar características y lo que este hombre y esta mujer está haciendo. Entonces, la palabra es efectiva. Lo cierto es que la guerra espiritual es una guerra de palabras. Por eso vuelvo y repito, usted y yo debemos de comer palabra todos los días, debemos aprender palabra todos los días. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo quiere traer un pensamiento contrario al diseño de Dios, usted tiene que tener una palabra efectiva, usted tiene que tener una palabra que rompe, que arruina y que destruye ese plan del enemigo, y usted establece entonces el plan de Dios en medio de ese campamento. El diablo le envía dardos de fuego en forma de pensamientos y usted le refuta con la palabra de Dios. Un ejemplo en la escritura de una guerra de palabras es el enfrentamiento de David y Goliat. Es el enfrentamiento de David y Goliat. Ustedes conocen la historia de cuando Goliat le dijo, tú vienes a mí con palos como que si yo fuese algún perro. Y David le dice, tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Qué fue lo que lo amparó a David para derribar a Goliat? La palabra yo vengo en el nombre de Jehová. Eso fue lo que amparó a David para quitarle autoridad. Eso fue lo que amparó a David para derribar a Goliat de en medio del campamento de Israel. Entonces la palabra es la que nos ampara. Esta palabra escriturada es lo que es la sombra que está sobre nosotros para ampararnos e ir en contra del enemigo. Entonces este último había logrado amedrentar al ejército de Israel con amenazas, pero David no se quedó callado, sino que le respondió, y ese fue el principio del fin para el gigante. Cuando usted está en una guerra espiritual, cuando usted está en medio de la batalla, mujer, hombre de Dios, que usted está conectado en esta hora, escucha bien esto, cuando usted está en la guerra espiritual, el enemigo va a tratar de enmudecerlo, el enemigo va a tratar de callar el diseño, el enemigo va a tratar de que usted aborte el propósito del Dabar, de lo que fue creado, de lo que fue establecido a través de una palabra en su vida. Pero si usted tiene palabra en su boca, usted va a arremeter contra esa palabra que el enemigo lanzó. Usted no se va a enmudecer, sino que usted va a declarar, escrito está. Y cuando usted declara el escrito, Satanás tiembla, los demonios tiemblan, se llame como se llame, ellos tiemblan. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que su sombra no es cualquier sombra, es la palabra, es la que tiene legalidad, es la que tiene autoridad, es la que tiene poder, es la que les exhibió públicamente allá en la cruz del Calvario. Entonces la palabra cobra vida, la palabra se vuelve creativa cada vez que usted y yo anunciamos el decreto, anunciamos el escrito. Cuando nos ponemos toda la armadura, estamos revistiéndonos de la protección del Señor Jesucristo, ya que cada pieza está relacionada con su persona y con su obra consumada en la cruz del Calvario. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. O sea, nuestra vida tiene que estar revestida por su palabra. Nuestra vida tiene que estar revestida de poder, de oración, de ayuno, de la palabra. ¿Para qué? Para poder contrarrestar las fuerzas del infierno. Así que esta tarde hemos compartido esta palabra, ¿verdad? Esto más que predicar es enseñar. Este es el fin, ¿verdad? De este tiempo, de aprender más de la palabra del Señor, de ser instruidos, de ser capacitados para la guerra espiritual, para poder confrontar las puertas del Hades, para poder confrontar los principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces quiero hacer una corta oración para cerrar este tiempo. En esta hora quiero declarar una palabra de bendición sobre su vida y que la mano del Dios Todopoderoso
pueda salir a nuestro encuentro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos ponemos en común acuerdo para declarar que los cielos se abren sobre cada hombre, sobre cada mujer que ha estado, Señor, conectado en este día, aprendiendo de tu palabra. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que los cielos se abren y que de una manera sobrenatural esta palabra, Señor, que ha sido anunciada, declarada, enseñada, Señor, en esta tarde no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. Y haya cabida en cada corazón y esta palabra empieza a dar frutos al 30, al 70 y al 100 por uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos tu cobertura y tu protección sobre cada hombre, sobre cada mujer, y declaramos que los ángeles del cielo, Padre, descienden ministrando sus vidas, fortaleciendo sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos miramos el próximo sábado, si así Dios lo permite. Bendiciones.